Buenas, aquí estamos el día 14 de agosto de 2024. Vamos a ver este caso de una presentación de Jesús y María Magdalena. María va a canalizar a Mateo. Ahora se presentará él mismo y hablarán con él, que es un espíritu que es un desencarnado que lleva mucho tiempo en el mundo de las dimensiones espirituales. Y todavía está en la primera. Fijaros, este es el vídeo que vamos a ver, que enlazaré en la descripción. Vamos a verlo a partir del momento donde empieza realmente la canalización. Antes hablan de algunas generalidades y repasan o simplemente comentan comparativamente un par de otras canalizaciones recientes en este año 2017. ¿Veis? El espíritu en este momento estaba todavía en la primera esfera. Aquí nos lo dicen. Y vamos a ver la resistencia emocional a la verdad. O sea, la resistencia a la verdad emocional, para ser más precisos con cómo hablan aquí ahora, exactamente de eso, la resistencia a la verdad. Y vamos a, una vez más, constatar lo profundamente que por así decir, se emocionalizan las creencias, ¿no? O sea, y esto que puede parecer como un caso exagerado vamos, que los niños pues no lo pasan tan mal, en realidad el abuso, aquí se une el abuso sexual al físico y al emocional, pero siempre existe en todos los hogares en algún grado. Y también recordemos que está el estado de sueño, donde los niños por la noche van con su cuerpo-espíritu y al principio de sus vidas, de nuestras vidas, pues nos podremos librar de muchas cosas, pero luego nosotros mismos, por autoculpa, que va a ser un poco la protagonista, ese culparse a uno mismo, por autoculpa nos podemos llevar a nosotros mismos en el mundo en esa parte del mundo espiritual que podemos visitar cuando estamos en el estado de sueño, pues nos podemos llevar durante esa vida a, a situaciones, o nos llevan los adultos a situaciones también de abusos o de simplemente estar ahí por codependencias, etcétera, replicando lo que ya hacemos en la vida de vigilia. Entonces siempre va a conllevar en algún grado en nuestra infancia lo mismo que vemos en este caso de abuso de Mateo, aunque aquí incluya el abuso sexual, que muchos también recordamos haber recibido. Yo no de, o sea, yo de, no en mi caso no es de un familiar, el que es directamente, aunque luego todo el mundo, aunque no lo parezca, si generalizamos la definición de abuso, todo el mundo es abusado, de abuso sexual, perdón, todo el mundo es abusado en lo más íntimo de su identidad, en cuanto hay una ligera proyección de alma gemela desde el padre, desde la madre a los niños o desde cualquier adulto, una proyección de alma gemela quiere decir una ansiedad respecto a una satisfacción de una necesidad de los adultos de tener un amor más profundo, que en realidad es o bien el de Dios o bien el del alma gemela y no hay más. Y luego el de todos nosotros, que en realidad somos hermanos, si lo quieres decir así, como siempre se ha dicho, porque somos todos para Dios igualmente valiosos. Entonces, así que ahora lo vamos a ver. Todo el mundo en la infancia preferimos no sentir la injusticia, o sea, la verdad de que no nos lo merecemos y preferimos sentir el dolor de culparnos por lo que les hicimos sentir a los adultos alrededor de nosotros cuando éramos muy pequeños y cuando, por tanto, se está empezando a formar nuestra autoconsciencia y apenas empezamos a ejercitar el libre albedrío, ese que es intrínseco al alma. Y fijaros, también en paralelo podéis recordar, desde peques, todos somos enseguida despojados de la forma que parece natural en el mundo físico aquí, en esta locura de cómo está la Tierra llena de miedo. Somos despojados por el entorno de creencias, emociones, etcétera, de los adultos. Se nos despoja de poder tener la visión de espíritus y, por tanto, una relación natural con ese mundo, ¿no? Entonces, vamos a ver esto. Si os fijáis, luego podéis ver otra vez de nuevo
de corrido o antes, si sabéis más inglés, os invito simplemente este vídeo, pues es una invitación a ver esto de entrada para mí, porque yo tengo que lidiar con estas cosas también, pero podéis ver, porque realmente toca el corazón cuando vemos esto. Pero me refiero a que ahora los subtítulos, según pasa el vídeo, además van a ser más descalabrados, por así decir, van a estar más errados en la forma en que lo presentan. No voy a ponerlo en español, porque eso, ya digo, luego va a haber muchas palabras raras que no las pilla, entre otras cosas, porque hay una descarga emocional, o sea, quiero decir, el espíritu a través de María está un poco emocionado en la mayor parte de la transmisión. Entonces, pues ya digo, esto es la traducción automática de lo que la inteligencia artificial de Google puede hacer con la transcripción automática, a su vez, que intenta hacer del inglés que hablan aquí, a veces solapándose las voces, etcétera, pues es bastante deficiente, lógicamente, por ahora. Entonces, comienza aquí en el minuto 10, 20 más o menos. Yeah. Yes. Okay, well, so let's. Okay, so now we come to Matthew, don't we? Who's Así que ahora vamos a Matthew, le llaman así con la traducción del Mateo en inglés, another porque él mismo se presentó así, como vamos a ver. guy who's obviously wants to talk to us Es otro hombre que obviamente quiere hablar con about nosotros, some of his feelings, which is hablar sobre algunos de sus sentimientos, great. lo cual es genial. Yeah. Yeah. So Matthew feels a little different to me, at a Mhm. little different time. Let me have a cough. Yep. Aquí dice Mary como que eso es, que se siente algo diferente ya para mí. No sé si es que se refiere a que empieza a sentir que ya viene porque la han llamado y ahora va a tener una tos, va a toser Jesús. Hi there. Howdy, Hola, Matthew. hola Mateo. So I've been asked to come and speak to you about where Así que se me ha pedido que venga y hable contigo I'm at. sobre dónde estoy. Thanks for being brave. Mm-hmm. Y gracias por ser valiente. Can you give me a bit of background about Sure. ¿Puedes darme un poco de background sobre, o sea, de trasfondo, how long you've been in the spirit sobre cuánto tiempo has estado en el mundo espiritual? world? I've been in the spirit world 100 years, He estado 100 años Yep. and I lived to pretty old age when I was y vivía hasta una edad bastante grande on Earth. cuando estaba en la Tierra. How old were you? I was ¿Cuánto? in my early 90s. Oh, Yo estaba en el principio de mis 90. Fijaros que entonces tenemos al espíritu que hace 190 años debió nacer, unos 200 años, o sea, es del siglo XIX. good innings, as they say. Y ahí le dice good evenings, que es esta expresión, no es good evening, como el saludo de buenas noches o buenas tardes, sino que es una expresión evening, lo he tenido que mirar, es como oportunidad, no sé qué, y es como una especie de, bueno, simplemente una frase hecha de celebración que debe ser para eso, para decir qué bien, ¿no? Una vida larga, y esa celebración, pues bueno. Yes. Yeah. Obviously not the innings God designed, though. Y obviamente no son las oportunidades, los innings que Dios diseñó, no obstante, le dice Jesús, que no está diseñado para que tengamos una vida donde llegamos a mayores con tantos achaques y haciendo responsables, por lo tanto, del cuerpo físico a nuestro alrededor y todo eso. Es una consecuencia, una ley de compensación. And what country did you live, Matthew? ¿Y dónde viviste? ¿En qué país? Yeah, I lived in Europe. Yeah, ¿En Europa? I lived in Italy. En Italia. Italy. Yep. So So you're being kind to us by calling yourself Matthew. yes. Así que has sido amable con nosotros al autonombrarte como Matthew. Claro, porque ese no es el nombre Mateo. To say, I just yeah. Ya, sí.
I don't feel so attached to my name, but it's kind of a rough translation No me siento tan apegado a mi nombre, pero es un poco como una traducción anyway. Yes, gotcha. Una traducción grosera, por así decirlo. Yeah. Yeah. But I suppose I'm being asked to speak with you because Pero supongo que se me ha pedido que hable contigo porque there is a part of my life that I'm really struggling with. hay una parte de mi vida con la que realmente estoy forcejeando. Mm-hmm. So when I was actually a small boy on Cuando realmente era pequeño en la tierra, Earth, I was abused fue abusado physically and emotionally and sexually. tanto como veis físicamente, emocional y sexualmente. Mm-hmm. And it's taken me a long time to even talk about that Me está llevando bastante tiempo siquiera poder hablar de eso with anyone. con cualquiera persona. And it's It's a hard thing to talk about. Es algo difícil de hablar, dice Jesús ahí. yeah. Mm. And the thing that I'm finding very hard to Y lo que encuentro que es muy difícil come to terms with de aceptar is the fact that it wasn't my fault. es el hecho de que no era mi falta, mi culpa. Fijaros, ahí vamos a ver, come to terms es sinónimo de aceptar. Mm-hmm. Or that it wasn't a normal part of life or something O aceptar que no era una parte normal de that I la vida, deserved. o no era algo que yo mereciera. Yeah. Because the abusers always tell you that you deserve it. Porque, dice Jesús, los abusadores siempre te dicen que te lo mereces. They always imply that through Siempre lo implican esa creencia que te lo mereces their actions. mediante sus acciones. Y fijaros esto, cómo nos pone en resonancia totalmente con lo que hemos dicho al principio. Porque las madres y los padres siempre en algún momento dado se van a agobiar de tanta ley de atracción que los niños hacen sentir todas las frustraciones, todas las iras y enfados y penas por lo que les hicieron pasar a su vez sus propias madres, padres, profesores religiosos, etcétera, a esos adultos, y siempre va a verse implicado esto, de que nos merecemos, de que la vida es así. Y ahora veréis por qué decimos eso. Yeah. Mira qué importante eso. Siempre por eso hemos empezado aquí con esa frase de lo profundo que están emocionalizadas las creencias en estos apuntes. Porque es a través de sus acciones que siempre queda como implicado. Y fijaros que de pequeños nosotros estamos aprendiendo mucho a nivel sensual, en el sentido de lo físico, corporal, emocional, todo junto. No podemos aún distinguir mucho nuestra identidad de la de los demás de la misma manera que los adultos, de la de los espíritus tampoco al principio. Entonces es todo, pues eso. And I suppose the harder thing for me, Supongo que lo más difícil para mí, even harder than acknowledging what you've just said, that incluso más difícil que el reconocimiento de lo que acabas de decir, somebody made me feel o sea que alguna persona es quien me hizo sentir like that, así, is that I've been comfortable for a long time es que he estado cómodo durante mucho tiempo with the pain of blaming myself. con el dolor de culparme a mí mismo. Yeah. Yeah. For over 100 years. Durante eso, unos 100 años. Yeah. It's a long time. Mucho tiempo. 170 or 80 years. O sea, 170 o 180 años. Aquí estamos contando por lo tanto, desde que fue abusado, que habrán pasado pues unos 180 años.
80 de ellos en el mundo físico y luego eso. So it's nearly 200 years. Así que aproximadamente es 200 años. Yeah. Mm. I've lived with the pain of blaming myself He vivido con el dolor de culparme a mí mismo and I still prefer that to the pain that I feel y todavía prefiero eso antes que el dolor que siento will come when que va a venirme. I acknowledge that Ahí no sé si dice, parece que dice, no lo pilla lógicamente la inteligencia artificial. No dice, creo que dice que no sé cómo expresar, no sé cómo afirmar, o sea, decir esto. when I acknowledge that Yeah, that it wasn't your fault. Que no era tu falta, o sea, que no era tu culpa. O sea, prefiere el dolor de culparse al que prevé con este otro Yeah. tema. Yeah, it's a very difficult thing, Matthew, Sí, Matthew, es una cosa muy difícil to come to terms with that, because aceptar eso. the reason why it's so difficult is Y la razón por la que es tan difícil es because all abusers always porque siempre todos los abusadores make the suggestion to the people they abuse hacen la sugerencia a las personas que han abusado that the reason why they're abusing those people que la razón por la que están maltratando a esas personas is because the people who are getting abused deserve it. es porque se lo merecen esas personas abusadas. Y fijaros, ahora me ha venido a la cabeza un caso que nos concierne también a muchas personas y del cual en realidad la mayor parte de la humanidad es cómplice, que es el del aborto. Y fijaros, del aborto más violento, las personas adultas sentimos una emoción que por lo tanto van a poder sentir o van a estar obligados quizás a sentir, bueno, seguro, a un nivel muy profundo que no pueden ponerle palabras, en algún momento las almas de las personas que han sido desalojadas violentamente de la primera parte de la vida que Dios diseñó para tener, que empieza siempre en la tierra, por lo que nos cuenta Jesús. Entonces, a los abortos también de lo que nos tenemos que arrepentir y hablar con Dios de ello, muchos, es de haber proyectado ese pensamiento de que la culpa es de la vida y la vida trae esto, por lo tanto la culpa es de esa nueva alma que ha encarnado, que nosotros ni concebimos siquiera cuando estamos en la ignorancia y queremos estarlo, ni concebimos como un alma igual que nosotros, cuando ya ha sido concebida en el útero normalmente. Entonces, proyectamos también esa emoción de que de algún modo se lo merecen, porque están molestando. Entonces, imaginaros, eso seguramente está profundísimamente emocionalizado y repercutirá o resonará, o sea, se hará espejo en las almas de las personas, ya sea también en los abortos espontáneos en otro sentido, se volverá un reflejo ahí en esas almas de condena a la vida también, ¿no? Al diseño natural. Y por lo tanto, a quien creó la vida. And so I understand that. O sea que venimos de esto, de que se lo merecen. Eso es la creencia que todo perpetrador, o casi todo perpetrador, de alguna manera estaría implicando. Entonces aquí Mateo dice, entiendo eso, But pero why I are you still holding don't on? want to todavía, accept todavía no quiero aceptar that. eso. Mm-hmm. I see it's true. Veo que es verdad, I see it's true. And veo que es verdad. I can even visit back to my life, Incluso puedo volver hacia mi vida, sort of, and por I've así decirlo, been helped to see what y he sido ayudado a mirar, a ver happened and lo que sucedió why the people did what they did. y por qué las personas hicieron lo que hicieron. But I don't want to feel Pero no quiero sentir
that that's true. que eso es verdad, le completa a Jesús, That's true. que eso es verdad. Y fijaros la ayuda para el perdón que se está dando en el mundo espiritual durante tantos años a esta persona, en la cual van a remarcar una y otra vez luego, y cómo le ayuda los motivos de esas personas, ¿no? Los motivos de nuestros respectivos abusadores, que siempre son las madres, padres, empezando por las madres, para bien y para mal tienen ese papelón, pues en el mundo espiritual sí queremos, nos van a enseñar eso, pero claro, normalmente no queremos arrepentirnos y por lo tanto tampoco perdonar, porque no sentimos como madres o como padres que tengamos nada que arrepentirnos, o como abortadores o como lo que sea, y entonces tampoco podremos entrar ahí en la profundidad de querer sentir lo que nos hicieron, que es perdonar. Entonces, sentirlo del todo para que se vaya, que si no, no se puede ir. Dios, ni siquiera Dios tiene poder de quitarlo. Entonces, That it wasn't because Something you did. of something o sea, que es verdad que no fue, que lo que pasó no fue debido a algo que yo hiciera. I did, or that it's something that every child should. Tampoco, o que tampoco sea algo, o sea, también es verdad, sé que es verdad, intelectualmente está diciendo, ¿verdad?, que no es una cosa que todo el niño Expect to experience. que todo niño tenga por expectativa tener que esperar, o sea, tener que experimentarlo, o sea, que deba esperar experimentarlo por ley natural, digamos, que no es algo que todo niño As a normal part of tenga que experimentar como una parte normal de la vida, ese abuso. living. Yeah. Can you see the reason why you ¿Y puedes ver la razón por la que es eso? don't want to? Por la que Yeah, I don't. Oh, it seems another class of pain. ya, yo ahí se interrumpe, yo I don't, y it parece otra clase de dolor. It is. It is. Y lo ves, confirma ahí Jesús. That comes threatens to come up in me Que amenaza con surgir en mí when I consider that. cuando considero eso. O sea, cuando considero esas dos verdades que acabamos de ver. Can I help explain a little ¿Puedo ayudarte a explicar un poco about what's going on? sobre lo que está sucediendo? Y fijaros cómo Jesús pregunta antes de decírselo. Yes. Is that all right? Sí, o sea, es ok. O sea, y fijaros que hay esa mirada dubitativa como que tiene que sentir realmente el permiso de que la persona en su alma quiere que le cuente más. Well, I think I understand it. Bueno, yo creo que entiendo I just don't want bien, to do it. pero simplemente no quiero hacerlo. Yeah, I don't know if you understand the reason why you're finding it Bueno, pero yo no sé si entiendes la razón realmente por la que so difficult. lo encuentras tan difícil eso, el sentir eso, Right? I don't want the pain. que no quiero el dolor. No, it's not the pain you don't want. It's the fear No es el dolor lo que no quieres, es you don't el miedo want. lo que no quieres. I don't understand it. Ya, sí, no entiendo entonces. Yeah. If I can explain, Vale, si puedo explicarlo. usually abuse when we're children, both Normalmente el abuso cuando somos pequeños, emotional, physical, and sexual abuse, tanto emocional como físico y sexual, is particularly if it's all three combined. y particularmente cuando se da en la combinación de esos tres, We have so much fear in so many areas of our life as a result. tenemos como resultado de ello tanto miedo en tantas áreas de nuestra vida And we're terrified of the persons who abused us. y estamos aterrorizados de las personas que abusaron de nosotros. Do you follow? ¿Me sigues? So we get very, very scared of them. Así que nos asustamos mucho. We're afraid that they'll re-abuse us somehow. O sea, tenemos miedo de que ellos vuelvan a abusar de algún modo. If we acknowledge that what they did was wrong, Si reconocemos que lo que hicieron está mal, tenemos miedo de que vuelva a pasar si reconocemos eso. right? And this is something that you then
that then causes a resistance in us. Y esto es algo que luego causa una resistencia en nosotros, To accept that what they una resistencia a aceptar did was wrong. que lo que ellos hicieron está mal. Like, so there's the resistance is actually the resistance to feeling terror. Y la resistencia es en realidad la resistencia a sentir terror. Terror is an emotion, Terror es una emoción. and every person who's been abused as a child Todas las personas que han sido abusadas como de pequeños, eventually will have to feel it en algún momento van a tener que sentirlo in order to release it. You follow? para poder liberarlo. ¿Me sigues? Now, you will get a lot of help to feel it Ahora bien, tú vas a obtener mucha ayuda para sentirlo once you allow yourself to feel it. una vez que te permitas a ti mismo sentirlo. But I don't feel, the only thing I feel I'm Pero no siento, la única cosa que siento, afraid of is de la que tengo miedo, ahí parece que iba a decir no siento miedo, ¿no? No siento terror, pero dice la única cosa, parece que separa la frase y dice la única cosa que siento miedo is the de ella extra pain. It feels like more pain. es este dolor extra, este dolor de más, como que se siente como más dolor. When I think that Cuando pienso, it wasn't something that had to happen to me, que no era algo que tuviera que sucederme, that feels like extra pain. eso se siente como un dolor extra. I see I don't want that pain. I don't understand Y veo que yo no quiero ese dolor. what you mean about being No entiendo lo que quieres decir sobre afraid. Those tener miedo, people can't hurt me. porque esas personas no pueden dañarme, But you don't feel they can't hurt you. pero tú no sientes que no puedan dañarte. O sea, fijaros, ahora en el mundo espiritual y tras tantos años que hayan pasado, la persona vive en el yo herido, como todos vivimos, y estamos viviendo en realidad en un sentimiento de que eso puede pasar, porque vivimos en aquel presente, en el fondo, porque no hemos terminado de liberar las emociones. Entonces, la persona, nos autoengañamos, para eso tenemos la fachada, pensando, no sintiendo que no pueden dañarnos, pero seguimos sintiendo que pueden dañarnos. Fijaros qué importante, ¿no? But you don't feel they can't hurt you. Pero tú no sientes que no puedan dañarte. Eso no lo sientes. Si lo dices, lo piensas, ¿ves? Aquí lo pilla mal. El verbo no es esto, es you don't feel. So you're saying that Entonces estás diciendo que, I don't understand what you're saying. bueno, yo no entiendo lo que estás diciendo. You're saying that I'm me- afraid they'll hurt me Me estás diciendo que yo tengo miedo de que me dañen if I feel like that if si siento como they were wrong. que estaban equivocados, que estaba mal eso. No, you're afraid No, tienes miedo that the reason why you experience these particular things Tienes miedo de que la razón por la que experimentaste estas cosas en concreto happening to you y sucediéndote a ti estas is because God felt you were wrong. es porque Dios sentía que estabas tú equivocado, que tú estabas mal. O sea, fijaros esto, qué sorpresa quizás para muchas personas, cómo mete directamente aquí a Dios. Claro, nosotros de pequeños, la primera explicación que os vendrá es que culpamos a la vida, si no viene nadie en nuestra ayuda, o eso aparentas que no viene nadie, pero sí vienen, pero nosotros ya estamos anestesiados a ver espíritus, no podemos verlo, no queremos, hemos sido entrenados a no creer o dudar o tener miedo de ciertas cosas y se nos ha entrenado a ello más allá de las palabras, o sea, simplemente por
resonancia emocional por cómo los adultos viven en relación con sus cuerpos físicos y su cuerpo espíritu, o sea, cuerpo físico y su cuerpo espíritu. Entonces, fijaros, nosotros nos autoculpamos, pero primero, fijaros lo que está diciendo aquí Jesús, qué fuerte, lo vamos a volver a ver. Particular things happen that the reason why you experience these Tú tienes miedo de que la razón por la que experimentaste estas cosas sucediéndote a ti, estas cosas en concreto, particular things happening to you is because God felt you were wrong. Es porque Dios sentía que tú estabas mal, o sea, tú eras el equivocado. You felt What? O sea, eso es una creencia falsa. ¿Vale? Dios. Pero o sea, achacamos lo que nos hacen los adultos, como no podemos proyectar sobre ellos porque son poderosos y físicamente ya estamos desintonizados a todo lo que hemos dicho, etcétera, y no somos enseñados en esto del alma, etcétera. Entonces tenemos que proyectarlo sobre alguien y lógicamente la única persona que siempre está cuidándonos, aunque no lo parezca, es Dios. Luego, pues sí, los espíritus llamados, sobre todo los del amor divino, pues ya pueden tener más tiempo dentro de que para ellos, bueno, todo eso, ¿no? Pero Sorry. if I can entonces aquí está desconcertadísimo, como veis, y le pide disculpas, sorry. explain more Si lo puede explicar más, dice Jesús, fully. más completamente. When we're brought up in a family that's abusive, Cuando somos criados en una familia que era maltratadora, we always attribute to God siempre atribuimos a Dios what the family did. lo que hizo la familia. Fijaros, que acordaros, por ejemplo, del tema de la conciencia. Dios siempre está transmitiendo unos sentimientos acerca de la vida, acerca de lo que está pasando, de cualquier cosa, sea intelectual, emocional, física. Todo, todo, todo. Lo que pasa es que tenemos que tener autoconsciencia nosotros primero para poder separar los sentimientos que recibimos a través de un órgano concreto del alma, que es la conciencia, sentimientos de parte de Dios. Entonces, claro, luego hay que separarlo también, no lo podemos separar de los sentimientos de espíritus, pero ya todo se vuelve muy confuso porque estamos muy desintonizados del alma. Hay imagen de las madres y los padres y demás adultos o quien haya por ahí. Y incluso de espíritus que puedan estar ahí también bastante mal ellos mismos y quieran compulsivamente ayudarnos y al final enfermamos de pequeños, que muchas veces es por eso que se terminan de morir los niños, etc. Entonces, atribuimos a Dios lo que la familia hizo. Podéis, si no queréis hablar primero de Dios, como hemos dicho antes, pues atribuimos a la vida. Pero claro, ¿quién creó la vida? Claro, y esa atribución es de una persona. Y si Dios existe, es una persona infinita que nos está sintiendo todo el rato. Por lo tanto, estamos sintiendo algo personal y queremos culpar personalmente a algo. Y como Dios sí existe, cosa comprobada, y lo tenemos que comprobar cada uno con la relación de amor con Dios, y luego lo que podáis haber sentido de la conciencia, de decir, pues esto pudo ser un clarísimo evento de conciencia, o este sentimiento que tengo de certeza sobre no sé qué, ahora no sé qué, no sé cuántos. Bueno, pues eso. Vale, entonces, fijaros, Dios siempre está recibiendo nuestros sentimientos. No tiene límites. Y más cuando somos niños, que sentimos todo más. Estamos formando el alma en la demencia de la individualización del miedo, ¿no? Basada en miedo. Entonces, ahí Dios nos quiere salvar a toda costa. Nosotros empezamos a retirarnos del alma y por lo tanto también de la voz, o sea, de los sentimientos de Dios y mucho más de la capacidad de recibir su amor. Y sustituimos todas esas potencialidades del alma por lo que pasa en la familia. Es decir, sustituimos la voz de la conciencia por la voz de los padres y las madres y los adultos, y las religiones, los políticos y todo eso. Entonces, siempre atribuimos a Dios lo que la familia hizo. Y esto vale para todos los abusos. Todos somos abusados emocionalmente, muchísimo.
And so in an effort to Así que en un esfuerzo avoid further pain from the family, para evitar, en tu esfuerzo para evitar mayor dolor por parte de la familia, and we do this emotionally so that y esto lo hacemos emocionalmente. we can maintain O sea, se lo atribuimos a Dios en un esfuerzo por apartar esa atribución, evitar que venga más dolor de parte de la familia. some semblance of control Y esto lo hacemos emocionalmente de modo que podemos mantener cierta apariencia de control over our emotions while sobre nuestras emociones we're getting abused. mientras estamos siendo maltratados. In other words, we get abused, En otras palabras, somos maltratados, we get hurt, and we somos heridos learn y aprendemos fairly early on in the muy pronto abuse en el abuso that the more emotional we are, the que cuanto más emocionales somos, more the abuser enjoys it. más lo disfruta el maltratador. And so we try to detune more Así que intentamos desintonizarnos más emocionalmente from the actual abuse. del maltrato actual. Y fijaros, esto puede parecer una tontería de que más disfruta ¿cómo va a disfrutar una madre, por ejemplo, que es sagrada, ¿no? El tabú de la madre que ya hemos hablado. ¿Cómo va a disfrutar una madre de la emocionalidad que surge pero no termina de salir en un niño? Y esto me ha traído a la memoria un evento que pasé el otro día trabajando de conductor, con esto del Uber y estas cosas, del disfrute corrector, el disfrute represor, que lo vi en unas mujeres. Estaba de madrugada recogiendo unas personas que estaban medio borrachos, uno estaba bastante borracho, en la calle estaban esperándome y presencié lo que es el borracho este que luego se montó, estaba en una trifulca con otro chico. Parece ser que le había provocado este borracho a él porque el otro chico estaba hablando con su chica o algo así. Entonces, creo que le empezaron a llamar maricón. Las mujeres también, luego en el coche, las mujeres le seguían llamando una y otra vez al que terminó pegando al borracho. Le llamaron eso y otras cosas, claro. Y este borracho recibió un primer puñetazo porque se puso delante de él a estos insultos, no sé qué. No sé si el borracho ya antes la habría agredido físicamente, creo que no. Por cierto, era una cosa entre latinos, estos eran latinos y ellos decían que el otro era gitano. A lo que voy a ver es que es por qué lo digo, pero requiere el contexto. Entonces se enreda en una trifulca más fuerte de golpes. Parece ser que echan al suelo al que sería gitano, le dan algunos golpes, este borracho le consigue dar algunos golpes, parece que se hacen sangre, pero poco, porque luego al montarse no había mucha. Y las chicas fueron también a darle, aprovechando que estaba reducido ya en el suelo, también las chicas bastante jóvenes, golpeándolo al otro. Pero, como yo estaba esperando, dice, venga, que ya está esperando, vámonos. Y les dio un poco de vergüenza, de cosa de decir, bueno, no sé qué, pues, supongo, vamos, con todo el lío. Yo viéndolo todo, claro. Entonces, lo que vamos a ver es muy brutal, porque es el disfrute. ¿Qué es lo que pasa? El borracho se monta en el coche, las 3 personas detrás de mí, en los 3 asientos. Y el borracho ahí ya no puede seguir golpeando. Por lo tanto, él tiene unas respiraciones fuertes, así, que fijaros qué natural es, que es lo que siempre Jesús indica, ¿no? Que para liberar el miedo de verdad, pues tenemos que estar en el cuerpo y hay que respirar a veces para ello
no, porque los espíritus nos van a querer sacar, para que no terminemos de sentir ese miedo que es un gancho, para que ellos puedan seguir con nosotros satisfaciendo adicciones, por ejemplo, al alcohol, en este caso, etc. Entonces, esta persona empieza ahí a tener esa especie de procesamiento emocional. Y las chicas, sin embargo, él empieza así a desesperarse dentro de que siente y no puede rabiar por rabiar. Yo ahí estuve a punto de decirle, tienes que gritarlo, tienes que no sé qué, pero yo me mantuve en el fondo todo el rato sin nada. Y sin decir nada, ni hacer nada. El borracho este, muy joven también, bastante grandullón, aunque era latino. Y muchos latinos, bueno, son también grandes, pero en general hay de todo, pero bueno, hay menos. Entonces, en el tema este de las respiraciones dio paso a un poco de lloriqueo. O sea, mientras hablaba, estaba como saliendo lo que sabemos que hay. O sea, él, fijaros cómo se reprodujo ahí las secuencias. La ira, habiéndola soltado ya un poco, seguramente estaría tembloroso, lógicamente, y empezaría un poco de descarga emocional de pena. Fijaros qué curioso. Entonces, sale eso y las chicas lo que automáticamente hacen es burlarse de eso. No de una forma así muy patente, un poco no tan sutil, muy clara, una burla clarísima de que, como diciendo así, riéndose, empezando a reírse y burlándose. Creo que se cortaron de hacerlo más por la situación. Y un poco porque te salía un poco de compasión, a lo mejor también. Pero esa cosa de disfrutar y ridiculizar, fijaros, es por eso que lo he traído aquí, esta anécdota que me ha venido, que la quería comentar en algún momento, pero en otro, quizá en un audio o lo que fuera, por hacer algún audio más, que llevaba mucho tiempo sin hacer. Entonces, ese disfrute de los maltratadores, ¿qué reproducen estas chicas? Burlándose y disfrutando de este pobre débil, pobre entre comillas también, porque también todos tenemos lo nuestro, pero en ese momento estaba abierto, el corazón más abierto, y las chicas lo cierran, lo quieren cerrar automáticamente, igual que las madres suyas y padres suyos lo quisieron cerrar, aunque las chicas puedan ser más hábiles para llorar las cosas y todo eso, y no esté tan mal visto, pero fijaros, en un hombre le querían reprimir al hombre el llorar. Entonces, ahí y se notaba que estaban disfrutando cuando se burlaban de él, porque si no, no lo hacemos, ¿no? Es un sentimiento de control y de poder. O sea, no solo venían de ejercer violencia física contra el otro, que era una cosa entre el borracho y el otro, pero las chicas le habían intentado desahogar también esa violencia, pero luego ellas, en vez de seguir sintiendo la ira, lo que hacen es proyectar sobre un hombre. Y fijaros, ahí está todo el esquema de la humanidad. ¿Por qué los hombres somos los imbéciles que vamos a las guerras expresando el miedo proyectado, que es violencia, de toda la humanidad? Y haciéndole el juego, por lo tanto, a las empresas que se lucran de todos los bandos, etcétera, y a las financieras que luego quieren regenerar o reparar los países, ¿no?, que ganan de eso y de conquistarlos de esa manera, con el caos. Entonces, ahí tenemos el esquema. En pequeño es lo mismo. O sea, no se puede separar lo individual de lo colectivo, político, como lo queráis llamar. Entonces, las mujeres, el papelón que tenían ahí, bueno, el papel, quiero decir, como veis, reprimiendo y siendo violentas. O sea, pero cobardemente, después de que el chico ya se había enzarzado de todo corazón en expresar mal, como un pecado, pues la ira directamente hacia el otro que ya había empezado a golpearle. Pero el borracho estaba bastante mal. Entonces, yo creo que gracias a que estaba bastante mal, se libró de borrachera, se libró de hacer más cosas. Estaba en ese punto en que tampoco le pudieron capturar del todo los espíritus, o no, gracias a Dios, para que
tener fuerza de muchos grupos de espíritus y poder matarlo o poder hacer más bestialidades, que es lo que pasa a veces al parecer. Entonces, bueno, hasta ahí la ilustración del disfrute de los abusadores. Y fijaros aquí, las sagradas madres y los sagrados padres. Y lo que digo es que esa relación de estas chicas está en directa relación con lo que han vivido ellas y todos en esto, en el abuso en el hogar, el abuso emocional. Do you follow me? Tune more and more emotionally from the actual abuse. Try to detune more and more O sea, vamos a volverlo a ver. fairly early on in the abuse. That the more emotional we are, the more the abuser Aprendemos muy tempranamente eso, de que cuanto más emocionales somos, enjoys it. más lo disfruta el maltratador. And so we try to detune more Así que intentamos desintonizarnos and more emotionally cada vez más emocionalmente, desintonizarnos from the actual abuse. del abuso real, del maltrato real. Do you follow me? ¿Me sigues? And what's that got to do with God? Yeah. ¿Y qué tiene que ver eso con Dios? Pregunta. Let me explain, but you follow Vale, permíteme explicar, pero ¿me sigues? me up to this point. Yeah, it's hard. I ¿Me sigues hasta este momento? Dice él que es difícil. don't really want to be here at this Y en este momento no quiero realmente estar aquí. point. Mm-hmm. Yeah. And what's the emotion you feel? ¿Y qué emoción sientes? Fijaros, no le dice directamente, pues vete tranquilamente, que ahora se lo dirá, no estás obligado, sino qué emoción sientes, que se exprese más la emoción de no quiero estar ya aquí. Why don't you want to be here? Oh, I ¿Por qué no quieres estar aquí? feel angry. Me siento enfadado. Okay. That's it. ¿Ok? ¿Es eso? Yeah. Ya está. And why do you feel angry? Can ¿Por qué te sientes así? you feel your anger? Puedes sentir tu enfado. It's okay to feel it. Está bien sentirlo. Yeah, I just don't. Ya es que simplemente no... I thought I was coming to Yo pensaba aquí que estaba viniendo aquí just tell you where I'm at. para simplemente decirte dónde me encuentro ahora, en ese sentido metafórico del dónde, cómo estoy ahora, dónde... I don't. It's okay. I'm happy for you to just tell me where you're at and leave Y estoy contento con eso, de que simplemente me digas dónde te encuentras ahora if that's what y te vayas, you want to do. si es lo que quieres hacer. But what I'm discussing with you will help Pero lo que estoy conversando contigo te va a ayudar, you if you want si quieres, the assistance. la ayuda. It's great that you've been honest about where you're at. Es genial que hayas sido honesto acerca de dónde te encuentras. So that I just feel I can't do this. Y es que yo simplemente siento que no puedo hacer esto. I can't do what? you don't have to do No puedo hacer lo que... Y lo completa Jesús. Tú no tienes por qué it alone. hacerlo solo. You don't have to do it alone. No lo God tienes por qué hacer solo. will help you do this. Va a haber ayuda para hacerlo. And in fact, God wants to help you A Dios te va a ayudar y de hecho Dios quiere ayudarte. do this. Right? I don't believe that. No, this is what I'm saying. You don't believe it because of Y ahí parece que susurra y dice que no lo creo. No creo eso, dice Mateo, parece. Y ahí Jesús reacciona enseguida. Eso es a eso me refiero. Es que no lo crees. what happened to you. Pero si no lo crees que sea posible es debido a lo que te pasó. You feel that you were left alone Tú sientes que se te dejó solo, without God while these things happened sin Dios, to you. No mientras esto te pasaba. one came to your Que rescue nadie vino a rescatarte. when you were a child. Cuando eras pequeño, No one around you rescued you from this nadie a tu alrededor te rescató situation when you de were este problema a child. cuando eras pequeño. And so now you sort of feel like, Así que ahora es como que te sintieras como, well, that's all God's fault. bueno, pues eso es todo la culpa de Dios. It's not just the persons No es solo de las personas. who did it. No es simplemente la culpa de las personas que lo hicieron. It's God's fault. It's Es la culpa de Dios. everybody's fault. Somebody Es la culpa de todo el mundo. Alguien should have rescued me. debía haberme rescatado. Well, And that's I it. think it's my fault. Y ahí como que dice, ahí
como que dice que es mi falta. O sea, es como que hay sort of y luego lo otro. No, thinking it's Ahí le comenta eso. Es como que le vuelve a presentar el entendimiento de que no, es que es como que simplemente por mi falta. Mira, aquí Jesús le dice, your fault helps you avoid this other emotion. no, el hecho de pensar que es tu culpa te ayuda a evitar, a evitar esta otra emoción. Oh, okay. Vale, Because the other emotion That's feels what- more painful. That's what porque la otra emoción se siente más dolorosa. feels more painful to give up this idea that Y eso es por lo que se siente tan doloroso abandonar esta idea. it's my fault. You feel Es mucho, algo así dice. that you want to feel it was your fault, want to O sea, tú quieres sentir que era tu falta, believe it was your fault because quieres creer que era tu culpa porque internally you don't really believe it. You feel it was your fault, want to believe it was your fault because internally you don't really believe it's your fault. You believe that somebody should have rescued you and nobody did. ahí no sé, dice, You don't really, you want to feel it was your fault, want to believe it was your fault because internally you don't really believe it's your fault. You believe that ahí no creo que diga insanely. Insane es como loco, o sea, pero no creo, o sea, porque tú no crees realmente that somebody should have rescued you and no internally you don't really believe it's your fault. You believe tú no realmente crees que sea tu culpa. that somebody should have rescued you and Crees que alguien debería haberte rescatado nobody did, and it y nadie lo hizo. feels terrible to think Y se siente terrible that nobody even wanted pensar que nadie ni siquiera quiso ayudarte, you see. rescatarte. ¿Ves? Yes. And this is the reason why you feel like you feel. Y esta es la razón por la que te sientes como te sientes. And you also feel that God should have rescued you, and Y también sientes que Dios debía haberte rescatado. this is why it brings up some anger when I talk about Y esto es a eso a que se debe que surja algo y eso es lo que hace que surja algo de enfado cuando yo hablo it, sobre ello, sobre Dios. because it feels like, why didn't he? You know, he Porque had se siente como eso, como ¿por qué tú no? the power, why couldn't he? O sea, porque él tenía el poder. What's going on there? Entonces, ¿qué está pasando ahí? Why did he make out that I deserved it? ¿Por qué él entendió que yo me lo merecía? That's what I finished up feeling like, because no one Así es como me acabé sintiendo, rescued me from it. porque nadie me rescató de eso. O sea, fijaros aquí, ¿qué es lo que se acaba sintiendo? ¿Cómo es que Dios, Why couldn't he? What's going on there? Why did he make out that I deserved it? That's what I finished up feeling. o sea, cómo es que Dios, make out, o sea, entendió, hizo entender que yo me lo merecía? Like, because no one rescued Es así es como me termino sintiendo, porque nadie me rescataba. me from it. You see what I'm saying? ¿Ves lo que estoy diciendo? Yeah. Yeah. I don't Sí, know. It's very hard to follow, no sé, es muy difícil de seguir, but I think I understand. Yeah. pero creo que entiendo. Well, if you It's hard. I don't even think of God as a powerful God. Pero ni siquiera entiendo a Dios como como un Dios poderoso. no, you feel he's powerless No almost, lo concibo así. No, claro, tú lo sientes casi como impotente, don't you? Like he ¿verdad? didn't help you, and he could have. No te ayudaba y él podía, If it's the feeling, and ese he es el sentimiento, didn't. y no lo hizo. I feel like it took me so long here Y siento como que me llevó tanto tiempo aquí, to even se refiere en el mundo espiritual, para siquiera reconocer acknowledge what happened to me, lo que me sucedió. Yeah. to even Tanto, just be able to say o sea, tan siquiera ser capaz de decirlo, it, to know that it happened, to know it, o sea, saber que eso sucedió, saberlo. like
to emotionally know it saberlo emocionalmente. that, and now But it's, can you see though how many there's Y ahora le interrumpe Jesús y le dice, puedes ver, no obstante, dice Jesús, so people have been much trying to to help work. you recognize que hay mucha ayuda que ha habido mucha ayuda para ayudarte a reconocer eso that for so long? durante mucho tiempo. Yeah, and I'm not ungrateful to those people. Y no estoy desagradecido a esas personas. And I'm not suggesting you are. No estoy sugiriendo que estés desagradecido. What I'm saying is that you've had help all the way along Lo que estoy diciendo es que has sido ayudado todo el tiempo from people who want to help you, por parte de personas que quieren hacerlo, but you can't help somebody who doesn't acknowledge a problem exists. pero no se puede ayudar a alguien que no reconoce que el problema existe. You see? ¿Ves? Do you see what I'm saying? ¿Ves lo que digo? And so you're going to receive a tremendous amount of help Y vas a recibir una enorme cantidad de ayuda as long as you could acknowledge the problem exists. en la medida en que puedas reconocer que existe el problema. And God's been waiting for you to acknowledge the problem exists. Y Dios está esperándote para que reconozcas que el problema existe. Do you follow? ¿Me sigues? Now, all the time God's been waiting, He's been Entonces, todo el tiempo ese que Dios está esperando, trying to help you to ha estado intentando ayudarte see the problem exists. a ver que existe el problema. You've had person after person come to you and ask Has tenido a una tras otra persona que venían a ti, que llegaban hasta ti you about these things. You've had different attraction y te preguntaban sobre estas cosas events that have shown you y has vivido diferentes eventos de la ley de atracción, has Sí, atraído diferentes eventos que te han mostrado where other people have been abused and come o a otras personas que han sido abusadas to talk to you about it, y que vienen a hablarte things like that. sobre ello y cosas así. You've had heaps of events like Has this, tenido montones de eventos como este, right? ¿verdad? Pull through your life in the spirit state. Atraídos hacia ti en esta vida del mundo del estado espiritual, Trying to help you acknowledge what's happened. tratando de ayudarte a reconocer lo que sucedió. You follow? ¿Me sigues? So God wants Yeah. to help you acknowledge O sea, que Dios quiere ayudarte a reconocer what's happened, so then God lo que sucedió, de modo que entonces Dios can help you deal pueda ayudarte with it. a tratar con ello. And you don't have to deal with it all alone, Y no lo tienes por qué hacer para nada solo, but you believe you have to. pero crees que tienes que hacerlo así, solo. This is one of the things the abusers do to you, Y esta es una de las cosas que tus maltratadores te hicieron a ti. is they I'm just angry. Like, why Estoy simplemente enfadado, does it always? porque esto siempre, I never see the end. nunca ves el final. That I have. It's more to look at. Siempre es más que mirar, más a examinar. what I'm saying to you is that God will help you look at everything and will Lo que estoy diciéndote es que Dios te va a ayudar a mirar todo help you get through this as fast as y atravesar esto tan rápido it possibly can be done. como pueda ser hecho. But you got to let Him help you. Pero tienes que permitirle que te ayude. And at this stage, you're not. Y en esta fase no lo haces, no le permites. And that's all you got to do, nothing else. Y eso es todo lo que tienes que hacer y nada más. You don't have to do anything else. No tienes que hacer nada más. Just let Him help you. Simplemente de permitirle que te ayude. You understand what I'm saying? ¿Entiendes lo que digo? The reason why it's taken so long is La razón que esté llevando tanto tiempo because you haven't let anybody help you. es porque no has permitido que nadie te ayude. And partly it's because you don't believe you deserve any help. Y eso se debe en parte a que no crees que merezcas ninguna ayuda. Or that's what the abusers taught you, O bien es eso lo que los maltratadores te enseñaron. would be more accurate to say, Para ser más precisos, eso es lo que te enseñaron. that you don't deserve any help. Que no mereces ninguna ayuda. You see, ¿Ves? but that's not true. You do. Pero eso no es verdad. Sí la mereces. You deserve all the help in the world. Toda la ayuda del mundo. And there's people around you who've wanted to help you all the way along.
Y hay gente alrededor de ti que quieren ayudarte, que han querido ayudarte todo el rato. There's a whole series of things they can do to help you. Y hay toda una serie de cosas que pueden hacer para ayudarte. They can even take you to a place where they can remove some of the Incluso te pueden llevar a un lugar donde puedan eliminar problems that have happened, things that have algunos de los problemas, algunas cosas happened to you, que te sucedieron, right? ¿vale? But they can only do that if you're willing. Pero solo lo pueden hacer si estás dispuesto. That's the only way they Es la única manera can do it. que lo pueden hacer. That's what is their limitation. Their Eso es lo que es su limitación. limitation is whether you want to or not. Su limitación es si tú quieres o no quieres. Do you see? ¿Ves? If you don't want to, Y si no quieres, and what you've been expressing up to now is that you don't y hasta ahora lo que has estado expresando es really want to, que realmente no quieres, right? It's Then- hard to want to feel so es difícil, es duro querer sentirse tan mal. bad. I feel so ashamed Me siento tan avergonzado and I feel so alone y tan solo and I feel so y disgusting tan asqueado and I feel so much more pain. y siento mucho más dolor, mucho más dolor. And they're going to help you with all of these feelings, Y Dios va a ayudarte con todos estos sentimientos, all of them. todos. And God can help you with all of these feelings very rapidly. Y puede hacerlo muy rápidamente, But you've got to let Him help you. pero tienes que permitírselo. Do you see what I'm saying? ¿Ves lo que digo? And partly you haven't wanted to because you see Y en parte no has querido it as just more pain. porque lo ves como más dolor. Do you see what I'm saying? ¿Ves lo que digo? Now, I've been through things that you've been through, Yo he atravesado cosas que tú has atravesado. right? So I know what it's like to go through them. Así que sé cómo es atravesarlas. Lo conozco. I feel so angry as well. Estoy tan enfadado. Yeah, I understand that too. Entiendo eso. I understand that too. También entiendo eso. The key is just let yourself to feel those things La clave está en permitirte a ti mismo sentir esas cosas and let yourself accept the help y permitirte aceptar la ayuda to go through these things. para atravesar estas cosas. It'll be much faster Y va a ser mucho más rápido if you can let yourself be helped. si te ayudas, si te permites ayudar esa ayuda. Do you see what I'm saying? ¿Ves lo que digo? If you keep holding it to yourself, you know, Si tú te sigues albergándolo, if you think of the last si te sigues aferrando a eso, 100 years, porque piensa en los últimos 100 años. you've just been holding it really close to your chest, haven't you? Lo has estado albergando ahí realmente muy cerca de tu pecho, ¿verdad? Holding it, like not telling anybody, not Como no diciéndoselo a nadie, revealing. no revelándolo. But now I feel like you're telling me Y I've ahora es que siento como que me estás diciendo done it wrong que lo he hecho mal and I've worked hard. y he trabajado duro To hold on to it, yeah. para aferrarte a ello, le completa Jesús. No, No, to try to come to he terms trabajado duro para intentar with it. No, aceptarlo. you've worked hard to hold on to it. Coming No, tú has trabajado duro para aferrarte a ello, to terms with it is porque aceptarlo letting it go. es soltarlo. That's what I'm suggesting. Esto es lo que te estoy sugiriendo. And you can be angry with me, that's fine, Y puedes estar enfadado conmigo, está bien, right? But what I'm saying is still true. pero aún así lo que digo es verdad. What I've found is that if you hold on to it like you've been holding Lo que he descubierto es que si tú te mantienes aferrado a ello, onto it, trying tal como lo has estado haciendo, to come to terms with it like intentando aceptarlo you have, tal como lo has hecho, it's not the way to go forward. esa no es una manera de avanzar. To really come to terms with it Para realmente aceptarlo, requires the emotional release of it se requiere la liberación emocional de eso and the willingness to emote. All you need to do is y la disposición, la voluntad
be willing Todo emotionally lo que necesitas es estar dispuesto emocionalmente to release it. And para liberar eso. God will help you do the rest. Y Dios te va a ayudar a hacer el resto. You'll get, as I said, a huge amount of help to do the rest. You'll get, as I said, a huge amount of help to do the rest. Y como dije, hay enorme cantidad de ayuda para hacer el resto de cosas. From all sorts of people Y around de todo tipo de personas you who want to alrededor de ti help. que quieren ayudar. But it just means being willing to go through the Pero eso simplemente implica estar dispuesto a atravesar initial phases of that las fases iniciales de eso emocionalmente. emotionally. Accepting the help, in other words. En otras palabras, aceptando la ayuda. Do you see what I'm saying? Aceptar la ayuda, es eso. Just feel like you're telling me that I'm not good enough. Like Ahora me siento simplemente como que me estás diciendo que no soy lo suficientemente bueno. everyone's always told me. Igual que todo el mundo I don't pensaría de mí. Todo el mundo que me ha dicho eso. do it enough. I'm not good enough. Que no soy suficientemente bueno, suficientemente bueno. It's a problem in me that Hay es un problema en mí it happened to me. que me sucedió a mí. It's a problem in me that it's not fixed Es in un me. problema en mí que no está arreglado en mí. It's always my fault. Es siempre mi culpa. And Fijaros cómo pasa ahí, cómo de profundamente emocionalmente están alojadas nuestras creencias, cómo pasamos de la responsabilidad a racionalizarlo ahora con conceptos. Es siempre mi culpa. El hecho de que esté en mi alma, cómo lo trasladamos, en ese momento está reproduciéndose, fijaros, el momento donde empezó a asumir, seguramente está reproduciéndose aquí eso, el momento en que todos empezamos a asumir que es nuestra culpa molestar a los padres, a las madres, nuestra culpa haber nacido, no sé qué, no sé cuántos. Fijaros que aquí como está tocando, aparentemente la emoción causal es en el sentido de que está emocionalmente conectando con algo en mí, pero pasando de repente a ese mismo gesto que es la creencia que los adultos transmitimos sin querer queriendo y sin palabras. Es tu culpa, siempre mi culpa. And I'm and not I saying, just feel like I'm not saying, Yo simplemente siento que I know that's how you feel, but that's not sí sé que es así como tú te sientes, what I'm saying. pero eso no es lo que estoy diciendo. Abuse is always completely the fault of the abuser. El maltrato siempre es completamente la culpa del maltratador. Completely. Completamente, siempre, totalmente. I just feel so mixed up. Me siento tan confundido, mixed up, yo creo que se podría traducir ahí. Ahí sí lo pilla el, So mixed up Yeah. about whose fault it is. Yeah. y es como que se siente como muchos sentimientos mezclados acerca de quién es la culpa, ¿no? Sometimes you think it's your own. Algunas veces tú piensas que es tu propia culpa, Sometimes you think it's somebody else's or algunas veces piensas que es la de otro, God or whatever. o Dios, o que sea. I just feel like it's so much my fault that I can't Y simplemente me siento como que es tanto mi culpa que no puedo handle it when manejarlo. somebody else tells me that I'm Cuando alguien me dice no puedo manejar las cosas, cuando viene alguien y me dice doing something else wrong. Yeah, but que estoy haciendo alguna otra cosa mal. see what I'm saying to you? ¿Ves cómo intentamos, es lo que normalmente decimos, como nos tomamos las cosas personalmente? En realidad, ese personalmente es malamente. Por si nos las tomáramos verdaderamente personalmente, diríamos, ah, sí, es una cosa en mí, y no pasaríamos a vivir en esas creencias emocionalizadas tan profundamente, ¿no? De que estamos todos todo el rato viviendo. Pero que es un miedo en el fondo, el miedo traspasado que tenían los adultos a sentir sus heridas, traspasado generación tras generación desde que estamos en el útero. O sea, que es más. Entonces, When somebody else tells me that I'm doing something else wrong. Yeah, but see what I'm saying to you? pero ¿ves lo que te estoy diciendo? You believe it's your fault. Tú crees que es tu falta, What I'm saying to you is pero lo que te estoy diciendo es definitely it is not que clarísimamente no lo es. your fault. And you don't want to give up that it was your fault. Y no quieres abandonar eso, de que la creencia de que es tu falta.
hay tu culpa. You see what I'm saying? ¿Ves lo que digo? And this is what you need to give up Y eso es lo que necesitas abandonar. if anybody's going to be able to help you. Si es que hay alguien que vaya a ser capaz de ayudarte, para que alguien pueda ser capaz de ayudarte. You need to give up that it's Necesitas abandonar your fault que es tu culpa and start seeing y empezar a ver no, the fault lay with que la culpa reside the people who abused me. en la gente que me maltrató. Do you see? ¿Ves? That's all that needs to be done. Eso es todo lo que se necesita hacer. If there's anything that's caused you to be in this pain for as Si hay algo en el mundo que es que te haya hecho, que te haya causado a ti estar en este dolor such a long period, durante tanto tiempo, it's only that es solo eso. you haven't wanted to see the truth, that El hecho de que tú no has querido ver la verdad, it's not your fault. de que no es tu culpa, ¿vale? So why does it feel like I'm going to be in more pain? Pero entonces, ¿por qué se siente como que voy a estar en más dolor? Well, there'll be an emotional outburst once you Vale, sí, habrá un estallido emocional, va a haber un estallido emocional una vez que tú recognize who reconozcas is to blame. quién es el culpable. Does that make sense? ¿Tiene sentido? You'll cry a fair bit about who's to Vas a llorar bastante blame sobre quién es a quien hay que culpar and that you didn't deserve it. y que no te lo merecías. But once you get into that state, then Pero una vez que entres en ese estado, God and all of the spirits around you want to pues Dios y todos los espíritus que te rodean, help you, can. que quieren help you. ayudarte, te pueden ayudar cuando entres en ese estado. And there's things they can do. They can help you go through Y son cosas que pueden hacer, hay cosas que pueden hacer para ayudarte a atravesar processes procesos. Son where procesos they can take some of this burden away en los que ellos te pueden sacar algo de esas cargas from you quite rapidly, muy rápidamente. but only if you can see that it wasn't Pero solo si tú puedes ver, entender your fault. que no era tu culpa. While in the last 100 years you've wanted Mientras que en los últimos 100 años has querido to blame yourself, culparte a ti. and it's not your fault you even Y no es tu culpa, did that. ni siquiera eso. That Ni siquiera que hayas hecho eso. Ese autoculparte tampoco es tu culpa. was caused by the people who abused you. Eso fue causado por las personas que te maltrataron. Y fijaros, las emociones causales que todos tenemos ahí, que nos instalan en eso. En la culpa es de nosotros. Y nos instalan la creencia también, esa creencia también, y lo primero, lo que está antes de eso. El miedo. O sea, el miedo suyo al alma de nuestras madres, padres, se instala así en nosotros, con este tipo de cosas. Que luego por eso es tan difícil de querer soltar las adicciones y nos aficionamos a emociones sustitutorias, y eso es las adicciones, y ya las queremos de por sí mismas ellas, eso es la afición al pecado que mantenemos, al pecado contra el alma, al pecado luego ya en general. O sea, tanto que disfrutamos, como el ejemplo que he puesto de esas chicas, disfrutamos con el dolor del otro que no termina de soltarlo y con burlarnos del lloriqueo, por ejemplo, en este caso, de estas chicas, lloriqueo de un hombre. Y se disfrute, esa perversión, ya es eso, emociones de sustitución en las que nos podemos enviciar muchísimo. Eso es la afición y la normalización del pecado que luego tenemos en la fachada. Ya puede ser una fachada más normal, menos normal, da igual. Siempre eso contra el alma y para proteger a los victimarios, de verdad, que fueron los adultos, para no sentirnos humildemente de nuevo como niños por los traumas esos y no atravesarlos. Y le echamos, por tanto, la culpa a la vida y a Dios, ¿no? Que creó la vida. That's what they do to Eso es lo que ellos hacen, los maltratadores hacen abuse victims. para abusar de víctimas. They try to make you believe that it's all your Te intentan hacer creer que es todo tu culpa fault, and it's not. y no lo es. Make sense? ¿Tiene sentido? Yeah. But
You've been very brave coming to have a chat Pero has sido muy valiente, muy bravo de venir a hablar, por venir a with us hablar about it, con and nosotros sobre ello you're letting yourself feel what you feel, which is great. y por permitirte sentirte como te sientes, lo cual es genial. When you're angry, be angry. If O sea, cuando estás enfadado, estar así, you're sad, be sad. triste, pues estás triste. That's all great. Eso es genial. Okay. But don't keep holding on to the fact that it's all your fault, because Pero no te sigas aferrando al hecho de que es todo por tu culpa, it's not. porque no. The only thing that's delayed your progress Lo único que ha estado retrasando tu progreso is you believing that it's all your fault. es eso, tú creyendo que es todo por tu culpa, que es por completo tu culpa. You see what I'm saying? ¿Ves lo que estoy diciendo? And this was a belief that was implanted in you. Yeah. Fue una creencia implantada en ti That's por esos abusadores. I just feel angry because I feel like Yo simplemente me siento enfadado porque I've got to give up this thing. siento como que tengo que abandonar esta cosa. I feel like I'm being blamed Me siento como que estoy siendo culpado for having this belief por tener esta creencia and that I'm being punished for having y que he sido castigado this belief. por tener esta creencia. Y fijaros, efectivamente ha habido una ley de compensación que actúa en nosotros para señalarlo siempre las heridas, pero que nosotros interpretamos como castigo. En realidad es un castigo si no tuviera connotaciones tan malas esa palabra, porque los padres no castigan para corregir, sino para condenar, las madres, los padres y la sociedad y la cárcel y demás, en general, por defecto, por miedo. Pero podemos llamarla, la ley de compensación se la puede llamar castigo, de hecho es como la llaman así en los mensajes de Paget, hace 100 años donde Jesús y muchos otros espíritus hablaron, ¿no? Entonces, pero ahí hay que aclarar que no se refieren a eso, se refieren a la compensación. Claro que hay compensación, pero le podemos quitar la connotación mala a la palabra castigo. Castigo es consecuencia de lo que tenemos en el alma que ha de ser señalado. Mira, esto no está en armonía contigo, con lo grande que puedes ser. Y que vas a ser, de hecho. Incluso aunque no quieras el amor de Dios. Vas a ser mucho mejor que lo que eres ahora, aunque solo aceptes el amor natural. Entonces, fijaos cómo se siente aquí Mateo. Otra vez, que fantástico todas las emociones que salen, ¿no? O sea, de este no aceptar la ley de compensación, poniéndole ese concepto adulto otra vez, con esas connotaciones que no tiene por qué tener, porque una palabra es solo una palabra. Castigado, punish. No, ha sido intentado corregir durante todos estos años por tener esta creencia. Siento que he sido castigado, dice aquí, por tener esta creencia. No. When, as No, dice Jesús. you say, it was taught Mientras que, como tú dices, o sea, tú dices que me to have se me enseñó a tener esto. this belief, Yeah. and now I feel like, Y ahora me dices esto, se me enseñó a tener esto y ahora siento yeah, I suppose I feel afraid to give up this como que se interrumpe. Supongo que me siento miedo de abandonar esta creencia. belief, You do. and Lo sientes, dice Jesús, confirma. yet Y fijaros, así empezó la canalización prácticamente, hablándole de que era miedo y ahí no lo entendía. Y ahora ya lo entiende. Y lo tenemos que entender nosotros emocionalmente para sentir ese miedo. Para lo cual vamos a tener que rabiar mucho quizás y muchas cosas. Por lo injusto de que todos hemos vivido en algún grado, ¿no? yet I feel like I'm being told that I'm going to suffer Y siento como que se me ha dicho que voy a sufrir until I give up this belief. hasta que abandone esta creencia. ¿Veis con qué gesto vengativo y de rabia que voy a sufrir hasta que, como si fuera una condena, ese sufrimiento? Siento, nos repitamos esto, ¿no? Yet I feel like I'm being told that Y eso, y todavía eso siento como que se me ha dicho I'm going to suffer until I give up que voy a sufrir, this belief. I'm gonna suffer, And it just feels hasta que abandone esta creencia. like, Y esto se siente como, what more? ¿cuánto más? O sea, fijaos la desesperación ahí.
¿Cuánto más me queda? does the world want from me? O sea, ¿cuánto más se requiere de mí, no? Algo así dice. Mhm. I've got to do so much to get over this thing. Que hay que hacer tanto más, voy a tener que hacer tanto más para superar esta cosa. No, you've only got to do one thing to get No, solo tienes que hacer una única cosa over this. para superarla. One thing. Una sola. What? Give up the belief ¿Cuál? Le pregunta otra vez. Y le dice Jesús, abandonar la creencia that you're to blame. de que tú eres a quien culpar. It's a belief that you were fed with. It's not even yours, really. Es una creencia que tú estuviste alimentando y no es ni siquiera tuya, In the end, en realidad. Al fin y al cabo no es tuya. it was what the abusers put Es lo que los maltratadores in you. te pusieron. But you need to Y fijaros que esto es lo mismo que tenemos que pasar, por ejemplo, con la incapacidad que tenemos de sentir nuestros deseos reales y sentir apasionadamente el deseo y confiar en la vida, confiar en Dios. Es esta misma historia lo que tenemos que pasar, porque nosotros creemos que eso es por nuestra culpa y que nos lo merecemos. Y ni siquiera identificamos eso como creencia nuestra, porque realmente no lo es en el yo real. Pero tenemos que identificar que ya está dentro de nosotros, por ejemplo. Esa que puede parecer una cosa más que ya no es tan dramática como un abuso, no sé qué, porque sí lo es, porque todos los niños son enseñados a no sentirse a sí mismos. Y eso es lo que hace, es el miedo a sentir deseos y que sean armónicos con el amor, a ser posible, claro. Miedo a sentirlos y a expresarlos y a serlos. Y ese daño está igual de emocionalizado y no detectado como tal. Y tenemos que hablarlo con Dios, igual que se está planteando aquí, ¿no? let it. If you keep blaming yourself, O sea, esa es la creencia que te pusieron y tú necesitas soltar. it's very hard to help you. Pero si te sigues culpándote a ti mismo, es muy difícil ayudarte. Do you see? ¿Ves? That's all you've got to do. Just give up this Eso one es todo lo que tienes que hacer, es simplemente abandonar thing. esta única cosa. You're afraid to give it up, as you Y tienes miedo de abandonarla, say. For como dijiste. a lot of, and honestly, at Y por muchas razones creo que iba a decir, pero se interrumpe y dice, honestamente, this stage, you don't even en esta fase know why ni siquiera sabes por qué you're afraid tienes miedo to give it up. de abandonar esa creencia. And you'll find out why once you give it up, Y vas a descubrir por qué una vez que la abandones. why you were so afraid to give it up. O sea, vas a descubrir por qué tenías tanto miedo de abandonarla. You follow? ¿Me sigues? But God and our spirit friends can help Pero Dios y nuestros amigos espirituales pueden ayudar. you. They can't help you while Pueden ayudarte, pero no lo pueden hacer you tell them they can't help you. mientras les digas que no pueden ayudarte. And the way you're telling them they can't Y la manera en que les dices que no pueden ayudarte help you is you're telling them that you were to es cuando les dices que tú eres la persona a quien culpar, blame when you're not. pero no lo eres. ¿Veis cómo nuestra fachada está todo el rato protegiendo esto? Nosotros le estamos diciendo a la vida y por tanto a Dios y a los espíritus del amor divino que no pueden ayudarnos porque ya somos nosotros. Esa es nuestra identidad en la fachada, la que evita el yo real para no sentir el yo herido y sigue viviendo por tanto en el yo herido, ya sea con una fachada violenta o con una de fachada de soy amoroso y hago muchos cursos de espiritualidad o soy muy fiel a una espiritualidad X, al curso de milagros, lo que sea. Es para no terminar de sentir muchas cosas de esto. Do you see what I'm saying? ¿Ves lo que estoy diciendo? And they want to tell you, no, you're not. No, Y ellos quieren decirte, no, you're not. You're not no, to blame. You're not even to no eres quien culpar. blame for having this belief. Y tampoco eres a quien culpar por el hecho de tener esta creencia. Ni siquiera eres culpable de tener esta You creencia. are to blame. You're not even to blame for that. Ni siquiera por esto. The only thing you need to do is La única cosa que necesitas hacer
go through the process of giving es atravesar el proceso up this belief de abandonar esta creencia, so that people can assist you. de modo que la gente te pueda ayudar. Make sense? ¿Tiene sentido? That's all that needs to happen. Eso es lo único que necesita suceder. And I know it's been a very, very hard 100 years for you. Y sé que han sido unos 100 años, esos unos años de 100 años muy difíciles para ti. Very hard 100 Muy difíciles 100 años. years. Just hurts so. It does. Ahí creo que dice que duele tanto. Confirma Jesús. But, you know, this is where God can help you a lot. God can get Pero ves, esto es cuando Dios te puede ayudar mucho. so much help to you that in the end, Dios te puede ayudar mucho porque al final, in a short period of time, en un breve periodo de tiempo, it won't hurt at all anymore. ya no va a doler más. Does that make sense? Okay, yeah. And the Ok. key is to have some trust in God's goodness here Y aquí lo que es la clave es tener algo de confianza en la bondad de Dios and just go through the process of, y like simplemente atravesar el proceso they suggest, giving up the belief that de lo que ellos sugieren, de abandonar, o sea, de lo que he sugerido, perdón, de abandonar la creencia you're to blame. de que eres a alguien a quien culpar, de que eres tú a quien culpar de todo esto. And you're going to have to cry about it and Y vas a tener que aceptar, llorar sobre ello, you're going to be angry about it y vas a estar enfadado sobre ello initially and you're probably inicialmente, going to have to cry about it. And once you give up the belief, now you're going to be angry about it initially and you're probably going to have to cry about it. And once you y probablemente tengas que llorar sobre ello. give up the belief, now Una vez que abandones la creencia, there's a huge amount of help that you can get. ahora habrá cuando la abandones, esa enorme cantidad de ayuda que puedes obtener, Because you'll want the help and you won't keep on holding on to this false belief, porque vas a querer ayuda y no vas a querer seguir manteniéndote en esta creencia falsa, you know, that you're to blame and you no que vas a seguir albergándola, no, don't deserve any de help. que la creencia de que eres a quien culpar y de que no te mereces ninguna ayuda. Make sense? Yeah. ¿Tiene sentido? Thanks for your help. Yes. But it's a very hard. Sí, eso. Y creo que ya he dicho, lo traduce mal, por supuesto, la inteligencia artificial, y que eso ayuda, creo que he dicho. Thing to deal with, I understand, Matthew. Pero es una cosa dura con la que tratar. Yo lo entiendo, Matthew. And there's a lot of fear in there, and at this stage, Y hay mucho miedo en ello. you don't even realize what the fear is about having. And there's a lot of fear in there, and at this stage, you don't even realize what the fear is Y en esta fase ni siquiera te das cuenta about de qué trata el miedo having to give up this belief. a la hora de tener que abandonar esta creencia. And that's okay. Y eso está bien. But if you can go through the process of Pero si puedes abandonarla y atravesar ese giving proceso up the belief, de abandonar la creencia, your life will get substantially tu vida va a ir better very rapidly. sustancialmente mejor y muy rápido. You won't have to live like this anymore, where Ya no vas a tener que vivir como has vivido más, you're constantly terrified donde te ves constantemente aterrorizado of what happened to you. de lo que te sucedió, por lo que te sucedió. You see? ¿Ves? Mm. Mateo, that's my name, really. Y ahora él dice, Mateo, ese es realmente mi nombre. Mateo? Yeah. Yeah. Pleased to meet you, huh? Encantado de conocerte. I know things are tough. Sé que las cosas son duras. I was living on earth before. Cuando estuve viviendo en la tierra, I was tortured and yo fui torturado y maltratado abused quite frequently, and muy frecuentemente. very hard to deal with it Y as a es muy child. difícil tratar con Very eso. hard.
So I understand what it's like. Así que entiendo lo que es. And one of the hardest emotions to give up is the feeling that somehow we're to blame. Y una de las emociones más difíciles de abandonar es este sentimiento de que somos de alguna manera a los que culpar de eso. It's a very hard emotion to give up. I've had Es una emoción muy difícil de soltar. to give that up myself. He tenido que abandonar yo mismo, It's a very hard emotion to give up. muy difícil de abandonar. And abusers love it because Y los maltratadores les encanta, they can always blame you for what they did to porque entonces siempre te pueden culpar de lo que ellos te hicieron. you then. ¿Veis cómo las relaciones de fachada que mantienen tantas familias, madres y padres con los hijos, por ejemplo, en realidad emocionalmente esconden este mismo manejo? Por eso es todo tan falso y tan condenado a desaparecer en las relaciones desarmónicas que normalmente no entendemos lo que es el amor en cualquier contexto, pero la familia como cualquier otro. Siempre hay esta perversión y esta depravación en realidad de disfrutar y puesta con una fachada de qué buenos somos o qué malos que también puede ser o que no sé qué. Okay, I'm gonna go. Yeah. Thank you. Thanks for being brave. Ok, ahora le dice gracias y Jesús le dice gracias por ser valiente. Yeah. How's Mary? Pretty stressed out. Ahí saluda a Mary y ahí Mary dice como que está bastante ahí impactada. Creo que dice stressed out. Yeah, beliefs that we're no good, eh? Very, O sea, creencias que no están bien, ¿eh? very hard to give up and also very hard to help somebody who Es muy difícil abandonarlas y muy difícil ayudar a alguien believes that. que cree eso. Yeah. Yeah. Sí, Yeah. Yeah. Yeah, I think I've got some feelings. ya creo que he tenido algunos sentimientos. To address the abuse that's there. O sea, ahí se refiere como que, yo creo que como que ha resonado con sentimientos de abuso, que ella siempre pues es su tema también, el maltrato sexual y todo eso que está resonando ahora desde la primera vida hace 2000 años, etcétera, que es una de las cosas que van recordando. Entonces, aquí acaban y van a comentar un poco unas cuantas historias. Nosotros ya lo vamos a terminar aquí. Pero simplemente, pues, van a hablar muy poco rato de lo que está implicado en abandonar las creencias emocionales. ¿Qué es esto que significa aquí? Estamos más o menos en esta parte, a partir del minuto 37, pero es muy breve. Y enseguida van a volver a tratar, en resumen, los ejemplos de las anteriores canalizaciones y luego dan las gracias a los espíritus por conversar honestamente de las emociones y gracias a Mary por hacer de medium y hasta aquí hemos llegado. Entonces, como veis, veíamos esta especie de palabras que he puesto al principio, ¿no? Las volvemos a poner aquí un momento. Todo el mundo en la infancia preferimos no sentir esa injusticia, ¿no? Que es un hecho, no nos lo merecemos, ¿no? Y eso está ahí en lo que tenemos que conectar causalmente en el alma para poder empezar siquiera a liberarnos. Y nos hacemos nosotros a nosotros mismos
la fachada, a incitación de las fachadas de los adultos y de sus maneras de actuar emocionalmente y luego pues de todas las maneras, ¿no? Preferimos sentir el dolor de culparnos, por ejemplo, por lo que les hicimos sentir a los adultos que están alrededor nuestro, alrededor de nosotros, cuando éramos muy pequeños, estaban formando apenas nuestra autoconsciencia, empezamos apenas a ejercitar el libre albedrío. Bueno, pues hasta aquí, hasta el siguiente.